Vamos a hacer un breve repaso histórico, simplemente decir, todos sabemos de que la institución universitaria nace en los siglos XII y XIII, nace en el medioevo y que tiene su origen en las universidades de París, en la Universidad de Bolonia y posteriormente en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Bolonia más como una universidad de estudiantes, la Universidad de París como una universidad de docentes y la Universidad de Bolonia como una conjunción de las dos cosas, pero muy vinculado en el medioevo a lo que es la Iglesia Católica, las bulas papales y las órdenes, digamos, de la monarquía, ¿no? O los emperadores. Esa universidad del medioevo era una universidad que en general se la denomina de la Ilustración y no había actividad científica. Esto lo quiero decir porque, como ustedes pueden haber escuchado, o en general se indica que existen dos tipos de universidades, la universidad profesionalista y la universidad humboldtiana, que alude a dos formatos de instituciones, aquellas que forman a los profesionales y aquellas universidades que son de investigación. Entonces, lo que quiero decirle es que la investigación científica no nació en las universidades, estuvo fuera de las universidades. La investigación científica como profesión en el marco universitario nace con la reforma del Imperio Prusiano, ¿sí?, en lo que hoy es Alemania, a partir de von Humboldt, que fue ministro de Educación y que creó la Universidad de Berlín en 1810, o sea, en el mismo año de nuestra independencia. Previo a la creación de la Universidad de von Humboldt hay un hecho muy importante, que es el libro y el debate que hubo en la Universidad Alemana por los filósofos de la época, fines del siglo XVIII, en particular encarnados en Kant. Immanuel Kant escribió un libro que se llama El conflicto de las facultades. Ese libro sobre el conflicto de las facultades es una discusión en relación a la universidad y el Estado. Empecemos por Kant. Kant plantea que hay dos tipos de facultades, las facultades superiores y las facultades inferiores. Ubiquémonos en la época, por favor, ¿sí? Estamos hablando de fines del siglo XVIII. En 1798 escribe este famoso libro. Él estaba en la Facultad de Filosofía. ¿Sí? Parece extraño que él considere que la Facultad de Filosofía fuera una facultad inferior. ¿Por qué habla de las facultades superiores y las relaciones del Estado? Porque la universidad formaba profesionales. Y los profesionales tienen que ver no solamente con la formación de la élite, sino con el ejercicio de profesiones tan ancestrales como el derecho y la medicina. Y el Estado tenía una responsabilidad primaria sobre eso. Por lo tanto, no había autonomía, porque el Estado lo que estaba tratando era de regular este quehacer académico para la formación de profesiones. Entonces, Kant lo que estaba procurando es que hubiera un espacio para la reflexión crítica no tutelada por el Estado. Y esa no tutela se hacía en una facultad inferior, que era la Facultad de Filosofía. Es muy interesante el trabajo de Kant y de los filósofos alemanes de la época. Entonces, marco esto porque esto es 1798. Hay una revolución en el sistema universitario alemán con la reforma que se hace a principios del siglo XIX y la creación de la Universidad de Berlín, con von Humboldt, que no era el rector, sino era el ministro de Educación. Y ahí comienza a cambiar el sistema universitario mundial. ¿Por qué comienza a cambiar? Cambia desde la perspectiva de la actividad en el aula, aunque parezca extraño, que es el profesor, el catedrático, los estudiantes y la formación de discípulos.
La formación de discípulos implica un quehacer no solamente de transmisión de conocimiento, sino de generación de conocimiento. Y ahí nace la cuestión de que en la institución universitaria es un lugar para investigar. Es extraño, ¿por qué? O paradójico, ¿por qué? Porque los filósofos planteaban un pensamiento holístico, es decir, interdisciplinario, mientras que el quehacer de la investigación científica lo que produjo fue la especialización, es decir, la aparición de las disciplinas y las subdisciplinas. Por eso digo que resulta paradójico, porque esa reflexión crítica que planteaban los filósofos de la Facultad de Filosofía se comenzó a impregnar con la reforma humboldtiana en un quehacer de investigación y en la profesión del universitario como científico, en donde hay ese quehacer de generación de conocimiento, son partícipes también los estudiantes. O sea, no es la situación del catedrático y los estudiantes como meros actores pasivos, sino los estudiantes en el quehacer investigativo. De allí la expresión de discípulos. Todos sabemos que en la actividad académica, aquellos que hacen el doctorado, por ejemplo, tienen un director y el director en la práctica ejerce una función de formación de discípulos. O sea, léase esto en 1810. Esto ocurre en Alemania. ¿Qué ocurría en Inglaterra? En Inglaterra lo que ocurría era que teníamos las universidades de Oxford y Cambridge y la formación era de estudios generales. O sea, era una formación generalista, no de profesiones. Y esa es la característica dominante de la formación universitaria de la época en el Reino Unido, es decir, estudios generales. Hay un proceso de traslado o de internacionalización de modelos universitarios y el modelo del Reino Unido, de Inglaterra específicamente, se traslada a las colonias británicas. Entonces, para entender por qué existen los colleges de Estados Unidos que uno ve en las películas con el deporte, etc., los colleges es una formación de estudios generales. No son universidades, sino que tienen 4 años de formación con el título de bachelor. Si vos querés hacer abogacía, podés hacer 2 circuitos, ingresar a una universidad y hacer un trayecto convencional, como ocurre en Argentina, o podés ir a un college y luego de ir al college en los estudios generales, podés ir a la universidad a hacer el suplemento, ¿no es cierto?, lo que te falta. Entonces, los colleges americanos, que no se confundan en las películas, no son las universidades y el tema del deporte, etcétera, etcétera, son colleges, más que universidades. Entonces se traslada ese modelo. Quiero decirles que en el caso, y ahora vamos a España, ¿Ese modelo es, digamos, lineal para todos? O sea, ¿lo hace para el que quiere estudiar Derecho y el que quiere estudiar Medicina tiene una orientación? No, si vos vas a un college, vas a hacer un bachelor en Arts. O sea, es una formación general de 4 años. Es una formación general donde hay un major y un minor, o sea, una formación global, generalista en los 2 primeros años, y luego vos tenés una orientación. Es como si vos estuvieras ciencias sociales y vos podés hacer una orientación ciencia política, relaciones internacionales, pero de tipo de formación general. En la formación general, en los 2 primeros también te van a dar ciencias exactas y naturales. No es que no te dan ciencias exactas y naturales. O sea, no es solamente ciencias sociales. ¿Se entiende lo que digo? Pero es una formación general, no es la formación de profesiones. El modelo español que se traslada a las colonias de América, y digo de Hispanoamérica, no hablo de Brasil, sino hablo del caso español, o sea, Brasil es una colonización portuguesa. En el caso español abreva en 2 corrientes, la
la experiencia de la Universidad de Salamanca y de Alcalá de Henares, que es una formación de profesionales, la primera, la salamanquina, y la Alcalá de Henares de la formación de teólogos, es decir, vinculado a la Iglesia. Cuando Estados Unidos no tenía ninguna universidad, América Latina tenía más de 10 universidades. O sea, las universidades en Hispanoamérica son previas a las universidades de los Estados Unidos. Harvard no existía, que data de 1636, que es la primera universidad estadounidense. Y no había universidades en Estados Unidos. ¿Sí? Pero sí tenías el tema de los colleges. Francia. Francia tiene una revolución que es la revolución napoleónica, también de fines del siglo XIX. Al mismo tiempo que se crea la Universidad de Berlín, en Francia, la reforma napoleónica cierra la Universidad de París, que fue la segunda. Y la cerró desde principios de 1800 hasta 1870. Lo que hoy conocemos como la Sorbona o Universidad de París. La Sorbona se partió en muchas París, quedó Universidad de París 1, París 2, París 2, 3, etcétera, etcétera, que, nota de pie de página, hoy la política de universidades francesa tiende a la fusión y solamente da financiamiento adicional al presupuesto ordinario si se fusionan, porque no pueden competir con las universidades que figuran en los primeros lugares de ranking a nivel internacional. No tienen masa suficiente si no se fusionan. O sea, el proceso de desmembramiento de la Sorbona de fines del siglo XX ahora aparece como un proceso nuevamente de fusión. Vuelvo al pasado. Se cierra la Universidad de París y se cierra porque tenía resabios monárquicos y se crean las grandes écoles, las grandes escuelas. Y las grandes escuelas son para formar la élite y la universidad para la formación de profesiones. Bien. Con los procesos independentistas en América Latina, nosotros adoptamos como región el modelo francés, que es la universidad profesionalista con fuerte control del Estado. ¿De dónde viene el fuerte control del Estado? El fuerte control del Estado viene desde la discusión kantiana. ¿Quién es el responsable de la formación de los abogados, los médicos? O sea, de lo que hoy, en el lenguaje de estos tiempos, se denomina para la legislación argentina el artículo 43 o las carreras que comprometen el interés público o las profesiones reguladas. Estamos hablando de eso. Entonces, el modelo francés es como modelo napoleónico, porque remite a la reforma napoleónica, es una fuerte intervención del Estado. El Estado define los planes de estudio porque delega a las universidades la habilitación del ejercicio profesional. Entonces, ¿dónde está la autonomía en esas instituciones? En el extremo son instituciones poco autónomas. Las voy a plantear para que ustedes vean cómo funciona. Los títulos que otorgan las universidades acreditan una formación académica. Un sociólogo, un filósofo, un abogado, un médico, pero también habilitan para el ejercicio profesional, el modelo francés. Si habilitan para el ejercicio profesional, el Estado interviene, porque son profesiones reguladas, ya no solamente el abogado, etcétera, sino el ingeniero. Es decir, las construcciones, cómo se garantiza la seguridad, todo el tema de la simetría de información, donde diría un economista, los usuarios no tienen toda la información. Al no tener la información, no pueden
no pueden tomar decisiones. Está claro lo que digo, cuando uno va al médico, prescribe determinados medicamentos y va y los compra. Y uno es lego, no sabe de qué se trata. ¿Está? Bien, entonces, en el modelo francés napoleónico, que alude a dos cuestiones, profesional y alta intervención del Estado, el Estado resuelve todo. Es decir, el Estado, en el extremo, ¿no? El Estado define los planes de estudio del Ministerio de Educación y quizás ustedes no sepan, pero los concursos docentes lo hace el Ministerio de Educación y los salarios docentes de las universidades francesas la paga el Ministerio de Educación, no va al presupuesto de las universidades. O sea, estamos en una situación totalmente extrema de control del Estado. Si uno va a Italia, es similar. Los cargos docentes son cargos docentes que convoca el Ministerio de Educación. En Francia es el Ministerio de Educación Superior e Investigaciones. Tienen diferenciado la educación básica, inicial, primaria, secundaria, terciaria, no universitaria, y por el otro lado el Ministerio de... Es como si tuviéramos la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, más lo que es el MINSIT, o lo que era, o vuelve a ser, en el área de investigación científica, el CONICET, etcétera, está en un ministerio, separado del otro ministerio. ¿Sí? Ok. Sigamos un poco, este es un estado de situación de cómo funcionan las cosas, para entendernos en dónde estamos parados como país, ¿sí, no? No nacimos de un repollo, nacimos de esta historia. Esta historia fue que en la colonia tuvimos universidades vinculadas a las bulas papales y a las cédulas reales, o sea, de la monarquía. En buena parte de Hispanoamérica, esas universidades siguieron estando vinculadas a la Iglesia y en otros lugares no. En el caso de Argentina, no. Pero en el caso de Chile, la Universidad Católica de Chile u otras, o la Católica en el Perú, etcétera, etcétera, vienen desde el siglo, de principio del siglo XX, mientras que las universidades privadas en Argentina, que después lo vamos a ver, nacen después de los años 50. Nacen con la Revolución Libertadora, antes no existían. Sí, ¿qué me va a decir, Cardela? Sí, adoptamos el modelo francés. Y en Francia tiene un gobierno centralista. Sí, pero nosotros tiene un gobierno central, no es un organismo, no es un gobierno, no es un país federal, como lo es Alemania o como lo es Canadá o como lo es Estados Unidos. Nosotros somos un país federal, pero como país federal las universidades en Argentina son, las universidades estatales son básicamente nacionales, no son provinciales. Mientras que en Canadá o en Alemania las universidades son de los estados, y en Estados Unidos también. La Universidad de California, de Berkeley, es una universidad del estado de California. O sea, no son universidades federales, nacionales. En el caso de, bueno, este es otro tema. Pero en el caso de Brasil, que es también un país federal, tiene universidades nacionales, que ahí se llaman federales, y universidades estaduales. La Universidad de Sao Paulo es una universidad del Estado de Sao Paulo. La Universidad Federal de Río de Janeiro es una universidad del Estado Nacional. Hoy, por ejemplo, las universidades federales están en buena medida expuestas a las políticas de Bolsonaro. Están las movilizaciones, etcétera, la reducción de financiamiento. Tenés universidades federales y universidades estaduales. Alemania, las universidades son de las provincias, que ahí se llaman Länder, ¿sí? O sea, cada Länder tiene universidades. En Estados Unidos, los estados tienen universidades, las públicas tienen universidades. En Francia es un país no federal, pero ¿a qué viene eso? A ver. A la matriz ideológica cuando trajeron, digamos, el dominio centralista sobre educación superior. Sí, claro. De hecho, siendo nosotros un país federal, la educación
hasta los procesos de los años 60 y después de los 90, la universidad era del Estado Nacional, la educación era del Estado Nacional. Después se delega la educación primaria, luego se traspasa o se convive en un sistema mixto provincial y nacional, y luego se traspasa a todos los secundarios, los colegios nacionales. Yo estudié en un colegio nacional que pasó a la provincia, y en la época que estudié, en los años 60, era un colegio de la nación. Pero se trasladó el modelo, digamos, de un país no federal. Pero lo importante del caso francés es el de la acreditación, es el tema de los títulos y el ejercicio profesional. ¿Okay? Vayamos al caso, bueno, vayamos al caso, ya me perdí, pero vayamos al caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es un caso que abreva de la experiencia inglesa con los colleges y toma parte de lo que es la tradición anglosajona de la separación del título como título que acredita la formación académica y la habilitación profesional. Y el caso de Estados Unidos es la máxima expresión. Para ejercer como abogado, vos que sos abogado, para litigar, no para dar clase. Si vos te recibiste en el estado de Massachusetts, en Boston, en Harvard, en MIT, etc., y te mudás a California, no podés ejercer la profesión. Tenés que rendir un examen de estado. El examen de estado es el que te habilita para ejercicio profesional. Cuando vamos a la Argentina, lo que tenemos es que las provincias son autónomas, no son soberanas. Y el poder de policía sobre del ejercicio profesional está dependiendo de los estados provinciales. Esos estados, por un lado vos tenés leyes nacionales que regulan una profesión, y por el otro lado son los estados provinciales los que administran, los que tienen ese poder de policía. Por eso existen en las profesiones reguladas los consejos profesionales. Después está la federación, que es el Consejo Profesional de Ciencia Económica. Después está la Federación de Consejos Profesionales de Ciencia Económica. Pero el que regula el ejercicio de la profesión, etcétera, es a escala del Estado provincial. Pero, como nosotros venimos de la tradición francesa, los títulos son habilitantes para el ejercicio profesional. Y no lo tenemos separado como en el caso de los Estados Unidos. Por lo tanto, el caso de mayor autonomía es el caso de los Estados Unidos. No hay Ministerio de Educación de la Nación, hay Ministerio de Educación en cada uno de los 50 estados, hay universidades estatales y privadas, las universidades estatales son de los 50 estados, de cada uno de ellos, tienen separado el título, la universidad estatal y la privada son autónomas. Disculpe, en el caso de los escribanos sería quizás un poco una excepción. No conozco esa... No, porque los escribanos los habilita, digamos, colegio profesional en cada estado provincial que regula cuántos registros hay en el registro. Exactamente, por lo tanto la regulación, ya ahí es un problema ya más regulatorio. Bueno, los estados provinciales, por ejemplo, en toda la discusión, vamos saltando cosas del pasado y presente, pero todas las discusiones, por ejemplo, estudios ambientales en Argentina, ¿quién los hace? Depende de las legislaciones provinciales, los estados provinciales. Entonces, un estado provincial dice, pueden hacer estudios ambientales los ingenieros agrónomos. Después la universidad forma un licenciado en ciencias ambientales. No puede, porque el estado provincial dijo que no lo tiene en la lista. ¿Se entiende? No pueden hacer estudios ambientales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, volvamos al caso francés por un instante, porque es de donde venimos, ¿no? Venimos de esas dos tradiciones, la española, y ahí aparece la iglesia, y la universidad, el origen de la universidad en Argentina. La primera universidad es de 1613, que es la Universidad Nacional de Córdoba, por eso cumplió 400 años hace poco. ¿De dónde? Con los jesuitas. Bien.
En otros países los dominicos, no fue la primera universidad la de Córdoba, ¿sí? En el Virreinato del Alto Perú tenía la Universidad de Chuquisaca. Nosotros como universidad hicimos la historia del sistema universitario, que va después de mucho tiempo, ya que la que terminamos de grabar en el 2016, y nunca logramos de que se difundiera, la hicimos para el CIN, en un acuerdo de Canal Encuentro con el Consejo Interuniversitario Nacional, y la producción tuvo a cargo de nuestra universidad, pero parece ser que ahora, en estos días, Canal Encuentro lo va a comenzar a difundir. Son 13 capítulos, una serie de 13 capítulos de la historia del sistema universitario argentino. Algunos de los protagonistas de esa historia lamentablemente han fallecido, como Juan Carlos Tedesco, o el rector de la Universidad de Cuyo, así que ahora hemos tenido que poner placas diciendo esto se terminó de grabar en el 2016. Pero a propósito de la Universidad del Virreinato, la principal universidad era Chuquisaca, no era la Universidad Nacional de Córdoba. Y nuestros próceres se formaban en Chuquisaca, no en la Universidad de Córdoba. Sí, Sucre, Chuquisaca, lo que es en Bolivia. Anécdotas, ¿no? ¿Por qué iban a Chuquisaca y no a Córdoba? Porque en Chuquisaca se reciban de doctores en jurisprudencia en la mitad del tiempo que en la Universidad de Córdoba. Era más práctico irse en carreta desde Buenos Aires hasta Chuquisaca, tardaban 3 meses, formarse en Chuquisaca y volver. Mariano Moreno se forma en Chuquisaca, no en la Universidad de Córdoba, pese a asistir a la Universidad de Córdoba. Pero eran 4 años para ser doctor en jurisprudencia en la época. Por eso diga, a propósito de la película sobre la historia del sistema universitario de argentino, el nacimiento de la Universidad de Córdoba y la formación de nuestros próceres, dónde fueron, etcétera, etcétera, y qué es lo que pasó, ¿no? Pero nosotros adoptamos esa Universidad de la Colonia que formaba teólogos, formaba lo que tenía que ver con esa colonización, digamos, católica y del Reino de España. ¿Y qué más? Y formaban a la élite. Y la élite eran abogados, etcétera, etcétera. Y está la idea entonces de que recién con la independencia nosotros adoptamos el modelo francés, a plenitud el modelo francés, ¿sí? En términos del título profesional y la habilitación para el ejercicio profesional. Cuando vuelvo a Estados Unidos por un momento, tenemos la importación del caso de inglés, de los estudios generales, pero también toman de la Universidad Humboldtiana, o sea, también, por lo tanto, en Estados Unidos hay universidades de investigación, digamos, en el extremo, y también tienen las universidades más profesionales, nada más que con la separación del título. Amén de eso, tienen un sistema de educación superior mucho más vasto y, por lo tanto, que alcanzan también a lo que se denominan los community college. Los community college es un tipo de educación superior no universitaria de muy corta duración, que forma para el trabajo. Digamos, una secretaria ejecutiva se puede formar un community college, o un secretario ejecutivo. No vamos a plantear temas de género. Bien, esto es un poco la idea de que nos tenemos que plantear a ver de qué tipo de universidad tenemos. Tenemos una universidad en Argentina que históricamente fue muy profesionalista, que abreva en la corriente francesa, con poca tradición humboldtiana. Para que usted tenga una idea, en Argentina en 1932 se crea la organización de
la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, que la crea Hussein en el periodo de Justo y Uriburu, planteando que en la universidad, él ya era profesor de fisiología, Hussein, en la Universidad de Buenos Aires, y protestando porque no se hacía investigación. Y cuando en los años ya del primer peronismo hay esta confrontación desde el punto de vista ideológico, la grieta, digamos, la grieta de aquella época, con los científicos. Recordemos que Hussein fue expulsado de la Universidad del Litoral con el golpe del GO en 1943, luego reintegrado a la universidad ya con Perón en funciones y se jubila en el 46. Pero Hussein, Leloir y otros científicos de la época plantearon hacer una universidad libre, le hace privada, para hacer investigación, como una universidad de investigación. Y cuestionaban que la universidad argentina era poco profesionalista, ¿sí? O sea que nuestro ADN como universidad tiene que ver con una cuestión histórica de larga data. Fracasó ese proyecto de la universidad libre, pese a haber tenido apoyo de Fabril Financiera, de la entonces Unión Industrial Argentina, o de empresas como Rigoló, la de los vidrios, la de los vasos, Rigoló. Es decir, que ya era de la época, que iban a ser mecenas, que iban a poner plata para hacer la universidad libre. Cuando se produce el golpe del 55 y se crea el CONICET y lo nombran a Hussein, no se crea la universidad libre. Pero Hussein trabaja en investigación científica en institutos privados, no en institutos del Estado. Y siempre trabajó en lo que se llama el IBIME, que es el Instituto de Biología y Medicina Experimental, porque en la universidad no se podía hacer investigación. Y una de las razones por las que no se podía hacer investigación era porque tienen muchos alumnos, a propósito del ingreso irrestricto, y en segundo lugar, que las carreras profesionalistas de las facultades de ciencias económicas, de derecho, etcétera, etcétera, con masividad en cantidad de alumnos, conspiraba en la distribución presupuestaria para la actividad de investigación. O sea, todos los debates, digamos, sobre desarrollo científico y formación profesional de las profesiones viene de esa época. Bien. Es bueno los que quieran incursionar en información sobre el sistema educativo a nivel internacional y de Iberoamérica, ver algunas cuestiones de la literatura. Yo recomiendo, pueden bajarlo, pero recomiendo, por ejemplo, el panorama de la educación. El último ejemplar es el 2017, que es de la OSDE, Indicadores de la OECD, que publica información de todos los niveles educativos para todos los países que forman parte de la OSDE, ¿sí? Sí. Panorama de la educación 2017. Ustedes ponen orden y ahí van a sacar qué pasa en el nivel primario, qué pasa en el nivel inicial, cuánto es la tasa de matriculación en la universidad, etcétera, etcétera. De la OSDE, de la Organización para la Cooperación de los Países Desarrollados y algunos emergentes que se han subido. Acá, por ejemplo, hay información de Chile, hay información de México. Nosotros todavía no formamos parte de la OSDE, así que nuestra información no está acá como para compararla para otros. Y si quieren ver información sobre la educación superior en Iberoamérica, que comprende toda Latinoamérica más España y Portugal, pueden entrar a Raíces, o sea, la Organización de Estados Americanos, la OEI, que publica este panorama de la educación superior en Iberoamérica, que describe a partir de información estadística qué es lo que pasa en la región, ¿sí?